Bueno, yo os voy a explicar hoy cómo utilizar nuestro programa de cálculo de diámetro de chimeneas modulares, ¿vale? Tanto para chimeneas individuales como para chimeneas colectivas y en cascada, que es nuestro programa, nuestro DINACAL. El DINACAL 4.3 es una aplicación conforme a la norma europea, la EN 13384 parte 1 y parte 2, donde su campo de aplicación nos especifica los métodos para el cálculo de sección de chimeneas, tanto con presión positiva, es decir, con tiro natural, con sobrepresión, perdón, con presión negativa, es decir, con tiro natural, con condiciones de servicio húmedas, es decir, condensación o secas, en seco, y para cualquier tipo de combustible, siempre que las características de los humos necesarias para el cálculo sean conocidas. ¿Vale? Entonces, en la parte 1, se nos especifican los métodos para el cálculo de la sección de las chimeneas que sirven a un único aparato, una configuración tal que esta. Y en la parte 2 se nos especifican los métodos para las chimeneas en cascada y multientrada. Las chimeneas en cascada les llamamos a una configuración tal como esta. Son calderas que van en paralelo, que se conectan con un colector común y luego una chimenea vertical común. Y multientrada son pues, las que todos conocemos de los bloques de edificios, donde se van conectando una caldera a cada chimenea. Esta es la configuración multientrada. Entonces vamos a empezar directamente a hacer ejemplos prácticos, que es lo que consiste esta webinar, que siempre es mucho mejor verlo en la práctica que explicar la norma. Bien, seleccionamos nuestro país, España, y cálculo de diámetro. Bien, en el programa ya de entrada ya se ven 4 apartados, donde para que tú puedas calcular aquella chimenea que tú necesites. El primero es para un único aparato, una caldera centralizada. El segundo es un grupo electrógeno, luego una multientrada y luego una cascada. Voy a intentar hacer un ejemplo de cada, intentar ir lo más rápido posible para que nos dé tiempo para ver un ejemplo de cada tipo. Si entramos en la caldera centralizada, vamos a tener dos métodos de cálculo. Uno es en depresión o en sobrepresión, es decir, con tiro natural o con sobrepresión. Entonces vamos a comenzar haciendo, por ejemplo, una caldera en depresión, que sería una caldera de pellets, por ejemplo, con un trazado tal que este, y voy a determinar cuál es la sección de esta chimenea. Tengo una caldera de 500 kilovatios de pellets, me dicen que avanza a 1500, tiene un codo de 45, avanzo a 1000, subo, tengo dos codos de 45 para hacer un desvío y necesito saber cuál es el diámetro de mi chimenea. Vale, pues nos vamos al programa de cálculo y cuáles son los datos importantes que yo debo de introducir. Por un lado tenemos lo que le llamamos entorno. En entorno, el programa internamente tiene una base de datos con todas las provincias de España. Vale, aquí, si tú seleccionas cualquiera de las provincias, la base de datos ya te carga la altitud y la temperatura ambiente máxima y mínima de esa zona. Quiero recalcar que aquí la temperatura es una pregunta que nos hacen muy a menudo. La temperatura ambiente no se refiere a la máxima que hay un día concreto al año, no, es la media de las anuales, más la media de la temperatura máxima anual y la media de la temperatura mínima anual. ¿Vale? Entonces, una vez que cubrimos el entorno, pues imaginamos, dejamos ahí que vamos a hacer que la chimenea va a ser en Cáceres. Después puedo seleccionar si el montaje es interior o exterior, pues voy a dejarle que es montaje exterior, por ejemplo. Combustible, voy a hacer una caldera de pellets, yo puedo seleccionar, ya veis que nos da una gran variedad de combustibles, selecciono el mío y ahora voy a ver los datos técnicos que tengo que meter. Estos datos son los importantes y los que nos van a determinar el diámetro de la chimenea. Cuantos más datos técnicos fiables tengamos, es decir, si tenemos los datos del fabricante de la caldera, pues mucho mejor. Siempre podemos ajustar más el diámetro. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi modelo de caldera, que me lo han dado con este trazado, y me dice... Ay, perdón.
me dicen que es una caldera que tiene un rango de potencia entre 500 y 150. Pues bien, yo pongo la potencia, 500 a potencia nominal y 150 potencia mínima. El programa por defecto ya me cubre unos datos. Si yo no conociese más datos, pues bueno, tú puedes hacer un cálculo estimativo. Pero si dispones tanto de la temperatura de humos como del caudal de humos, pues mucho mejor. Porque lo que te va a determinar realmente el diámetro de la chimenea es el caudal real de humos de esta caldera. Entonces yo voy a ver si el fabricante me dice ese dato. Los tengo aquí. Aquí me da los datos tanto para astillas como para pellets, entre paréntesis es pellets. Yo como seleccioné pellets voy a coger la de pellets. Me dice que la temperatura de gases a potencia nominal son 160 grados y la temperatura de gases a potencia parcial son 90 grados. Pues yo meto en mi programa de cálculo, pongo 160 y 90. ¿Vale? Después vemos lo del tiro. El caudal de gases. El caudal de gases me dice que es 0,316 kilogramos segundo. Ojo con las unidades. El programa por defecto te aparece en gramos segundo, pero si tú pones el cursor encima del caudal y tecleas la tecla F5, se te despliega un conversor de unidades, de tal forma que tú ya no tienes que estar calculando las distintas unidades. Aquí, como me lo dan en kilogramos segundo, yo selecciono kilogramos segundo y pongo mi valor. En mi caso es 0,316 a potencia nominal y 0,112 a potencia mínima. ¿Vale? Tiro mínimo, importante. En las calderas de pellets o biomasa en general, lo normal es que te exijan un tiro mínimo, que te lo tiene que dar el fabricante. Aquí, si os fijáis, pone tiro mínimo y máximo admisible entre 0,05 y 0,10 milibares, lo que son pascales, entre 5 y 10 pascales. Pues yo digo que mi tiro mínimo tiene que ser 5 como mínimo, tanto a potencia máxima como a potencia mínima, a partir de 5. El rendimiento no es importante, si se tiene, pues también se puede meter. Ahora, los datos aquí importantes, tú puedes meter bien la potencia o puedes meter mal la potencia, que si metes bien el caudal de humos y la temperatura de humos, el diámetro te va a salir bien. Ahora, si tú metes bien la potencia, pero metes mal el caudal de humos, el diámetro te va a salir mal. O sea que los datos más importantes son esos, el caudal de humos y la temperatura de humos. Vale, pues una vez que yo tengo mis datos metidos, los datos técnicos del aparato, ahora me tocaría meter mi trazado. Como podéis ver, hay una parte que es lo que es el tramo, le llaman tramo horizontal y tramo vertical. Es muy importante para poder ajustar el diámetro conocer los trazados de la chimenea. Muchas veces nos dicen, calcúlame una chimenea para el diámetro de una chimenea de 30 metros de longitud para una potencia de 250 kilovatios. Pues así no podemos ajustar un cálculo, porque nosotros, para poder ajustar, necesitamos saber los metros que son en horizontal, los metros que son en vertical, los desvíos que tienes que hacer en la horizontal y los desvíos que tienes que hacer en la vertical. Entonces, en este ejemplo, tenemos tramo horizontal. Yo tramo horizontal le voy a llamar desde la conexión de la caldera hasta la base de mi vertical, a este tramo. Bien, ¿qué longitud tengo desde aquí hasta aquí? Pues tengo por un lado 1500, por otro lado 1000. 1500 más 1000. Entonces, en tramo horizontal en longitud le pongo 2,5. Altura, ¿qué es altura? Altura es, en el tramo horizontal, tú subes en algún momento. En mi caso no subo, voy en el eje X recto. Entonces la altura en mi caso es 0. No tengo altura en esa longitud de 2,5 metros. La gama voy a dejar la que me da el programa por defecto, que es una gama, tú puedes escoger otra gama, pero en mi caso, como es una chimenea de biomasa de pellets, se recomienda una chimenea aislada, que es nuestra gama de P. Ya el programa por defecto ya te la pone. Pero si tú quisieses seleccionar por cualquier otro motivo, cualquier otra gama,
que te permita la normativa, pues la podrías desplegar. Despliegas aquí, escoges la gama. Bien, en piezas significa, tienes que meter todas las piezas que existen en este tramo que yo he metido de 2,5 metros por si tienes que hacer algún desvío. Yo aquí tengo un codo de 45. Vale, pues despliego, ya veis que tenéis una cantidad de piezas que te permiten seleccionar las pérdidas de esa pieza. Un codo de 45, vale. Ahora me voy al tramo vertical. Tramo vertical será desde la base de la vertical hasta la salida de la chimenea. Entonces, altura y longitud. ¿Cuánta altura tengo? Pues son 6,5 metros, 6,5. Longitud. En este caso voy a dejar lo mismo, porque aunque tiene un pequeño desvío, la longitud que me avanzan esos codos es muy pequeña, como para podría poner 6,7 a lo mejor, que es la longitud, porque es lo que me avanzaría este tramo, más este pequeñito, más este, ¿vale? Si quiero hacerlo con precisión, podría ponerla así, longitud. Y altura, la altura tal y como dice, 6,5. Después el programa también por defecto en la conexión, ojo, porque conexión es la pieza que te une tu tramo horizontal con el vertical. ¿Vale? El programa por defecto te pone una T de 90. En mi caso coincide, pero ojo porque no siempre es así. A veces pues tienes un codo de 90 o dos codos de 45 o incluso una T de 135 que muchas veces las ponemos para mejorar el tiro. Entonces, esta la voy a dejar porque es la T que tiene mi croquis. Y después en piezas yo tengo que indicarle que en longitud, en mi vertical de 6,5 metros, tengo a mayores 2 codos de 45 porque tengo que hacer un quiebro, imaginaos, para esquivar un alero. Pues se lo tengo que indicar, 2 codos de 45. Insisto que es muy importante conocer el trazado y los desvíos siempre para poder ajustar los diámetros, porque muchas veces pues, la gente se lleva a disgustos porque al principio pues, metes los datos, no le metes ningún desvío, ningún codo, metes todo recto y después te aparecen codos, la chimenea no funciona, no dispone de tiro suficiente y cuando vas a comprobar es porque no se han introducido las piezas necesarias para los desvíos que generan una serie de pérdidas que hay que tener en cuenta. Entonces, nada más, no habría que meter nada más. Como podéis ver, es bastante intuitivo. Datos técnicos, entorno, tramo horizontal, tramo vertical y las piezas. Le damos aquí a calcular. Y el programa ya me dice cuál es el diámetro interior de mi chimenea y el diámetro exterior. En este caso es 350, 410. ¿Vale? Aquí hay unos requisitos que no me voy a meter en la norma porque si no el tiempo no nos va a dar y se trata de que hagamos casos prácticos, pero aquí hay una serie de comprobaciones, hay 2 requisitos de presión que se tienen que comprobar conforme a la norma, donde tú tienes que ver que existe tiro y se le restan las pérdidas que te van generando tanto el tramo horizontal como los distintos desvíos, y aquí nos da el resultado final del tiro que tenemos en la chimenea. Ojo porque aquí nos da el tiro a mayores del que yo le he metido aquí en el programa. Es decir, yo al principio le dije que la chimenea tiene que tener un tiro mínimo de 5. El programa me dice que tengo 0,35 a potencia nominal, 0,35 pascales y 5,98 a potencia mínima, pero es a mayores de esos 5. De hecho, si ahora queremos imprimir el cálculo, aquí cubriríamos lo que sea. Si queremos imprimir el cálculo para guardarlo, ¿ves? Nos saldría el cálculo tal que así. Nos aparecen los datos que he metido, los datos técnicos de la caldera, el entorno, el tramo horizontal, la vertical. Y después aquí, como podéis ver, ya nos dice tiro de la instalación a mayores del mínimo requerido. Como el mínimo es 5, te dice aquí lo que tienes a mayores. ¿Vale?
Y aquí ya nos dice el diámetro necesario tanto en el tramo horizontal como en el tramo vertical. Vale, una cosa que quiero indicar. En este caso, en las calderas de pellets, por ejemplo, siempre es conveniente cuando vas a hacer un cálculo de diámetro y conoces el dato de la caldera, conocer el diámetro de salida de humos. El diámetro de la salida de la caldera es muy importante porque siempre nos ayuda a conocer como mínimo el diámetro que vamos a necesitar de chimenea. O sea, por debajo del diámetro de la boca, lo normal es que no dimensiones una chimenea. Solo es para casos excepcionales donde hay un tiro excesivo en torres muy altas que generan mucho tiro y entonces al final a veces te perjudica el ir en el diámetro de la caldera. Pero como mínimo, lo habitual, ya os digo, es el diámetro de la boca. A partir de ahí, no hay que hacer el cálculo, porque nos encontramos muchas veces que la gente pues dimensiona la chimenea con el diámetro solo de la boca sin tener en cuenta todas las pérdidas. Entonces, como podéis ver en este caso concreto, el diámetro de la boca es 300 y sin embargo nosotros el cálculo de diámetro nos dio 350, ¿vale? Lo cual quiere decir que ojo con esto, que no siempre se pueden dimensionar en el diámetro de la boca, porque es que además muchos fabricantes, si os fijáis, por ejemplo, este es un ejemplo que es totalmente válido, dimensionan la boca de la caldera para un rango de potencias desde 500 hasta 1500 le ponen el mismo diámetro de boca. Esto ya por sentido común, pues no es muy normal. Lo normal es que el diámetro vaya aumentando en función de la potencia. Por eso digo que el diámetro nos sirve, nos ayuda, una para hacer luego posteriormente el acoplamiento de la caldera, pero también un poco para orientarnos del diámetro mínimo que va a tener esa chimenea. Vale, pues este sería un cálculo por tiro natural, ¿vale? Por depresión que se dice. Ahora os voy a hacer un cálculo que sería para una caldera de condensación con sobrepresión. ¿Vale? Supongamos que nos dicen que tenemos pues, un trazado como este para una caldera de gas de condensación de 311 kilovatios. ¿Vale? Pues nada, voy para atrás. Primero voy a buscar los datos de la caldera de condensación, que los tengo aquí. Me daban el modelo. Y datos importantes. Bueno, la potencia, por supuesto. Tengo la temperatura. Tengo el caudal de humos. Es decir, lo tengo todo. Tengo la conexión de humos, sé que es de 200. Y después un dato importante. Me dice, presión de impulsión disponible en la toma de salida de humos, 70 pascales. ¿Qué significa esto? Que yo dispongo de una presión que puedo utilizar para evacuar los gases y así poder ajustar el diámetro de la chimenea de tal forma que voy a intentar ajustarlo por lo menos al diámetro de la boca, porque sé que esa presión de impulsión me va a ayudar. Entonces, vamos a introducir los datos. Puedo hacer el cálculo en sobrepresión, en este caso. ¿Por qué? Porque como me dice que tiene una presión de impulsión en la boca, pues puedo hacer el cálculo en sobrepresión, que es todo lo contrario al caso de la caldera de Pellets que vimos antes. En la caldera de Pellets nos decía tiro mínimo requerido. Eso ya significaba que tenía que hacer el cálculo en depresión. ¿Vale? Entonces me voy al cálculo en sobrepresión. Meto el entorno que quiera, pues le pongo en Guadalajara, por ejemplo. Combustible, gas natural, sé que es de gas, caldera presurizada, potencia. Este caso tengo entre 311 y 104. Bueno, primero le clico condensación, porque sé que es una caldera de condensación. 311 y 104. Vale. Después, ¿qué más datos tengo? La temperatura de humos me dice que está a máxima 45 y a mínima 35. 45 ya la tengo. 35. El caudal de humos en kilogramos hora. Me pongo encima, le doy a la tecla F5
kilogramos hora y me dice que es 4,51 y 150. ¿Vale? La sobrepresión. La sobrepresión en la caldera, ojo con el dato de la sobrepresión. En este caso nos dice que tiene 70 pascales. Muchas otras veces nos dicen que tiene 150, incluso 200 pascales. ¿Vale? Nosotros, tanto por seguridad y por experiencia, intentamos no superar los 50 pascales de sobrepresión, porque además es también un dato que nos tienen dicho los fabricantes, que tampoco se recomienda aprovechar toda la sobrepresión que te da la caldera para intentar disminuir el diámetro de la chimenea. Cuanta más presión utilices ahí a la salida de la caldera, más rendimiento le quitas. Entonces hay que ser conservadores y mucho más en condensación, sobre todo si hay tramos horizontales. Hay que intentar ir con sobrepresiones inferiores a 50 pascales, sobre todo si tienes desvíos y vuelvo a insistir, para no quitarle tanto rendimiento a la caldera. Bueno, pues ahora los datos ya estarían metidos. Ahora me voy otra vez a buscar mi trazado y meto, lo tengo aquí. Vale, tramo horizontal. Tramo horizontal le voy a llamar desde la salida del colector de la caldera a la base de la vertical. Entonces, ¿qué longitud tengo en ese recorrido? Tengo 1000 más 1500 más 2000. Longitud. Entonces son 4,5. Altura. Dentro de los 4,5, ¿cuánto subo? Subo solo esto, 1,5 metros, 1,5. Y dentro de ese recorrido, ¿cuántos desvíos tengo? Pues tengo un codo de 87 aquí y otro codo de 87 aquí. Pues pongo 2 codos de 87. Como podéis ver, en el momento en que seleccioné aquí condensación, el programa ya directamente me incluye las gamas apropiadas y aptas para aplicaciones de condensación. Por eso antes, cuando era en depresión, me apareció un DP y ahora en sobrepresión y condensación me aparece el DW conjunta. Si yo quisiese seleccionar una chimenea en simple pared u otra, ya sabéis que se puede. Vale, y ahora me voy a la vertical. La vertical sé que son 12 metros y 2 codos. Pues pongo, no, 12 no, perdón, 10. 10 metros y 10 metros. La T es la de la base de la vertical, la que me aparece aquí de conexión, T que une horizontal con vertical. Y ahora meto los 2 codos de 45. Y de salida, dejo salida libre. Antes nos comenté que aquí también tenéis distintas opciones de salida. Dependiendo de la salida que tú le tengas pensado ponerle a tu chimenea, tienes que seleccionar esa salida. Ojo, porque también es importante a la hora de calcular las pérdidas. Salida libre es la más favorable porque los gases salen libremente, no tienes nada que te entorpezca. Por lo tanto, si tú tienes un sombrerete o un sombrerete antiviento, antilluvia, tienes que ponerlo para que el programa internamente te calcule las pérdidas generadas en ese sombrerete. Pues ya estaría. ¿Vale? Le doy a calcular. Bien, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí vemos... ¿dónde está la caldera? Aquí vemos lo siguiente. La conexión de humos es de diámetro 200. Y mi cálculo me dice que en 180-240 tengo 48 pascales de sobrepresión, como la caldera me daba 70, pues esto precisamente es lo que no se debe hacer. Como mínimo tenemos que ir al diámetro que me dice el fabricante de salida de gases. Y así tampoco apuro tanto la caldera ni tengo tanta sobrepresión en la chimenea. Con 25 pascales vamos bien en el diámetro de la boca. ¿Vale? Eso es lo que hay que intentar. Que sepáis que aquí, en todo momento, podéis subir o bajar el diámetro si queréis conocer el resultado que tenéis en otro diámetro. Porque muchas veces dicen, no, porque yo no quiero que haya sobrepresión, quiero que haya tiro. Pues nada, pues yo intentaré
subir el diámetro hasta que consigue tiro, por ejemplo. Aquí, como podéis ver, ya me sale negativo, lo cual quiere decir que ya no tengo sobrepresión, que ya hay tiro, ¿vale? Pues sería así de fácil. Si tenéis alguna pregunta que hacer, la hacéis en el chat y después las vamos contestando. Bueno, pues eso sería el cálculo tanto para una caldera centralizada tanto en depresión como en sobrepresión, para una caldera de Pellets y para una caldera de condensación, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso de un grupo electrógeno. Bien, en grupo electrógeno ya no tienes opción de método de cálculo. Los grupos de electrógeno siempre dan mucha sobrepresión en la salida y las chimeneas siempre van sobrepresionadas. Por eso ya son unas gamas ya aptas para altas sobrepresiones y para altas temperaturas. Suelen ser para altas temperaturas también, entre 500 y 600 grados. ¿Vale? Entonces, los datos son exactamente los mismos, la pantalla exactamente la misma que para una caldera. Solo hay un dato relevante que os lo voy a comentar ahora. Cojo, por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí de grupo. Quiero hacer ya el cálculo de esta chimenea para un grupo electrógeno y tengo los datos del grupo aquí. Es un grupo pequeñito. Entonces, cogemos aquí los datos que me da el fabricante, que ya me pone directamente sistema de escape. Primero, los grupos suelen ser en diésel, entonces ya cambio gasóleo. Potencia. Potencia me dicen que son 34 kVA. Me pongo encima, le doy F5 y me da la posibilidad de cambiar las unidades. 34 kVA. Temperatura. ¿Qué me dice el fabricante de la temperatura? Me dice máxima temperatura del gas de escape, me los da en grados centígrados y en Fahrenheit. Tengo 530 grados centígrados. Pongo 530. Sobrepresión. La sobrepresión, ojo, porque la sobrepresión en este caso me dice que la máxima contrapresión aceptable que da el grupo son 1500 milímetros de columna de agua, que son aproximadamente 15.000 pascales. Las chimeneas modulares, más de 5.000 pascales no te van a soportar. O sea que aunque el grupo me diga que vence 15.000, yo tengo que limitarlo a lo máximo que me va a soportar una chimenea modular, que son 5.000. Ahora, caudal de humos, es lo que le llaman aquí caudal de gas de escape, que son 145 kilogramos hora. Me posiciono aquí en el caudal de humos, le doy F5, 145. ¿Vale? La velocidad. Este es un dato que no teníamos antes en las calderas y que es importante. Aquí podéis desplegar. ¿Y qué quiere decir esto? En función de la zona de ubicación donde va a estar la chimenea, pues la velocidad, hay unas velocidades recomendadas según la norma. Más que nada es por tema de ruido, ¿vale? Entonces, si es una zona hospitalaria, tipo hotel o una residencia, un hospital, pues se recomienda que las velocidades estén en torno a entre 12 y 15 metros segundo. Si es zona residencial, entre 21 y 25. Si es comercial, 27 y 30. Y si es industrial, entre 32 y 35, porque en una zona industrial ya hay mucho ruido, entonces ya la velocidad que te pueden hacer el rozamiento de los gases ya puede ser mínima con respecto al ruido que hay en la industria. Entonces, si no conocéis la zona de ubicación, porque simplemente os dijeron que es una chimenea, quieren una chimenea para un grupo y no sabéis para qué es, nosotros intentamos no ir a más de 30. Entonces limitamos aquí a 30. ¿Vale? Quiero que me dimensionen para un diámetro inferior a 30. Después en el entorno, bueno, esta parte no la cubrimos porque estos son resultados que ya me va a calcular el programa. El entorno pongo la provincia donde sea. Antes nos comenté una cosa, que si vosotros conocéis la altitud de la zona donde va a estar la chimenea, que no se corresponde con una provincia de estas, la podéis meter aquí a mano. ¿Vale? Esto, la base de datos, esta te ayuda cuando no sabes
dónde va a estar exactamente la instalación de la chimenea. Pero si tú ya conoces de antemano pues, que es en Andorra y que es a 1200 metros, pues tú tienes la opción de no poner ninguna provincia y modificar tú aquí a mano la altitud. Que sepáis que eso se puede hacer también. ¿Vale? Es muy importante el tema de la altitud, muy importante. Muchas veces no es lo mismo montar una chimenea en Vigo en algunas ocasiones que montarla en Andorra, porque en Vigo estamos a nivel del mar y en Andorra están a 1200 metros de altitud. Entonces, en función de cómo sea el trazado y el tiro mínimo requerido por el fabricante, hay que tener mucho cuidado y si se sabe la altitud, es conveniente cubrirlo. Vale, pues ahora nada, hacemos lo de antes, nos iríamos a cubrir los datos del trazado. Y aquí podemos escoger las distintas gamas con los distintos espesores que tenemos para una aplicación de grupo electrógeno. Voy a seleccionar yo aquí la gama G30, que es con un espesor 30 para un grupo de emergencia como es este caso. Y ahora voy a meter los datos del trazado. Bien. Longitud tenemos 1500 más 2000 más 1500. Vale, pues son 5000. Dentro de esa longitud, ¿cuánto subo? Solo subo 1,5 metros. ¿Qué piezas tengo? Pues tengo un codo de 90 aquí, otro codo de 90 aquí. Dos codos de 90. Ahora, tramo vertical. El tramo vertical sería 12 metros. Pieza de conexión. En mi caso, tengo un codo de 90. Entonces lo cambio porque el programa te pone una T de 90 por defecto. Cambio y pongo que tengo un codo. En los 12 metros, ¿qué piezas tengo? Pues tengo aquí un codo de 90 que le he metido para evitar que me entre el agua de lluvia. Y la salida, ojo, porque en mi caso tengo una salida horizontal. Y ya estaría, no habría que meter nada más. Le damos a calcular. ¿Vale? Aquí me sale el diámetro, bueno, casualmente nos sale el diámetro más pequeño que tenemos, ¿no? Pero el programa te da tanto el diámetro recomendado o el diámetro, digamos, que te cumple con los datos que tú le metiste al principio y también te da el diámetro siguiente y el anterior. En este caso no me da el anterior porque ya no tengo diámetro más pequeño que 80, pero si no, siempre te da el diámetro que te da por programa, el anterior y el posterior, porque así tú puedes ver dos datos importantes para decidir qué diámetro de chimenea voy a escoger, que es la velocidad de los humos. Aquí me dice que en 80-140 tengo una velocidad de 18,5, que es totalmente válida. Imaginaos que fuese para un hotel, pues escogeríamos 100-160 para bajar un poquito más la velocidad y tener 11,8. ¿Vale? Y otro dato importante o resultado es la sobrepresión necesaria en la conexión, que como veis es muy pequeñita con respecto a lo que nos daba el grupo. Tenemos en diámetro 80 una sobrepresión de 590,77. El grupo daba muchísimo más. ¿Vale? Si queremos saber cuánta tenemos en el diámetro siguiente, aquí lo tenéis, son 155,84. ¿Vale? Y en cuanto a sacar el informe de cálculo, pues sería lo mismo. Sería imprimir y sacar la hoja de cálculo tal cual la sacamos antes. No hay que hacer nada más. Pues no hay nada más para grupos electrógenos. Entonces, en grupos electrógenos lo que tenéis que tener en cuenta es eso, conocer la zona de ubicación y conocer el dato de presión. Vale. Ahora nos vamos a una chimenea multientrada. Vale. En las chimeneas multientrada tenemos distintas opciones, ¿no? Estas suelen ser las típicas calderas estancas que se montan en los edificios. Entonces, dependiendo de dónde tome el aire la caldera, pues hay que seleccionar una chimenea u otra, ¿vale? Yo voy a suponer que la caldera, que es un montaje interior, y que la caldera va a tomar el aire
desde cubierta por la propia chimenea, es decir, son dos conductos concéntricos. Este programa es muy sencillo. ¿Qué tengo que meter aquí? Bien, hay también dos opciones de cálculo, que es en depresión y en sobrepresión. ¿Qué pasa? Que las calderas estancas, para poder hacer el cálculo en sobrepresión, para ello tienen que cumplir, en primer lugar, que el fabricante te justifique o te diga que es apta para calderas, para conectarse a un sistema colectivo de multientrada en sobrepresión, y además que tienen en la salida de las calderas una clapeta antirrevoco. Si no cumplen esos dos requisitos, no puedes hacer el cálculo en sobrepresión. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, como vemos que con el cálculo en sobrepresión los diámetros me disminuyen, pues la gente interpreta que al tener un ventilador las calderas, que tú ya puedes hacer el cálculo en sobrepresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si no conoces el modelo de la caldera todavía, es un edificio que simplemente de momento te dicen, no, voy a montar calderas de 25 kilovatios de condensación. Si no sabes que las calderas van a poder ser aptas, lo mejor siempre es ser conservador y hacer el cálculo en depresión, porque de esa manera nunca vas a fallar. Solo hay que hacer el cálculo en sobrepresión cuando conocemos el modelo exacto y sabemos que es apta. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Pues nada, lo de siempre, cojo la provincia y simplemente tengo que decir, pues imaginaos que tengo una chimenea como esta, para 3 calderas, tal y como me viene en el dibujo. De 3 calderas de 25 kilovatios de condensación. Pues nada, le pongo 3 calderas, número de caldera por piso, le dejo una. Que sepáis que la norma nos permite instalar hasta dos calderas a la misma chimenea por planta, con un máximo de 10 calderas. No se pueden conectar más de 10 calderas a la misma chimenea. Yo en mi caso voy a hacer una configuración donde son 3 calderas y es una por piso. Si fuesen dos, nada, simplemente tendríais que ponerla aquí 2 por piso y el programa ya internamente ya te calcula. Combustible gas natural, le clico condensación y suponed que nos dicen que son de 25 kilovatios. ¿Vale? Es suficiente con poner 25 kilovatios, el resto de programas, de parámetros, ya te los pone por defecto el programa y son totalmente válidos. A ver, que siempre si tienes el programa, el caudal de humos, pues siempre es mejor, pero puedes hacer perfectamente el cálculo así para 3 calderas de 25 kilovatios que no vas a fallar. ¿Qué iba a decir con esto? Bueno, datos importantes aquí. Aquí tenemos una parte que es conducto de unión y otra parte que es chimenea. Conducto de unión es este tramo. Cuando hacemos el cálculo en depresión, esta parte no la tocamos, porque es la caldera, el ventilador de la caldera, el que se encarga de vencer este tramo, desde la salida hasta la conexión con la vertical. Nosotros aquí en este programa, cuando lo hacemos en depresión, estamos calculando únicamente el tiro en esta vertical, no en los tramos de conexión. Entonces, los tramos de conexión los tendríamos que ver aparte, una vez que sabemos la distancia y las piezas que hay que ver en función de tu modelo cuánto te puede vencer tu caldera. Tú tienes la opción de poner 60-100, 80-125. Eso depende de la salida que tenga tu caldera y depende de los metros y de los codos que tengas aquí. Porque como bien sabéis, en 60-100, pues el fabricante normalmente te dice que puedes poner pues 2 metros y 2 codos. Sigma 80-125 te permite pues 4 metros y 2 codos. Entonces, este tramo que sepáis que en el cálculo en depresión hay que verlo con el modelo de la caldera, no se toca. Entonces, simplemente, como estoy calculando la vertical, solo voy a meter los datos de esta parte. Y me dice distancia entre pisos, que es la distancia entre calderas. Pues lo habitual es que sean 3 metros. Y distancia al remate, que es la distancia que hay desde la última caldera hasta la vertical. Pues imaginaos que me dicen que tengo 5 metros. ¿Vale? Aquí ya por defecto me da la gama de Dynagas 2 paredes, que es la apta para aplicaciones en depresión de 2 paredes, o sea, de conducto concéntrico con toma de aire encubierta. Conexión TD90 se refiere a las T's de unión del enlace con las calderas, que ya te lo pone el programa, y si tuvieses que poner algún desvío, aunque la norma no te lo permite,
pero si tuvieses que hacer alguno, el cálculo también te permite introducirlo y por lo menos hacer el cálculo de diámetro, independientemente ya de la normativa. ¿Vale? Y sombrerete ya es el sombrerete de la gama en concreto. Y no habría que meter nada más, o sea, es muy sencillo el cálculo de un Dynagas multientrada. Simplemente el entorno, número de calderas, condensación, potencia, distancia entre pisos y distancia al remate. Muy importante la distancia al remate, muy importante, porque aquí es donde también se va a determinar el diámetro de la chimenea. Si tú pones de menos, puedes aumentar el diámetro, si pones de más, puedes disminuir el diámetro. Entonces, ojo con ese dato. Le damos a calcular. Y ya nos diría, pues eso, 60-100 serían los conductos de unión o los entronques y 150-260 el diámetro de mi chimenea concéntrica. Y no tendría nada más. ¿Vale? ¿Que queremos hacerlo en sobrepresión? Porque mi caldera es apta para trabajar en sobrepresión en multientrada. Pues lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo ahora aquí le tengo que meter la sobrepresión, normalmente son sobre 70, y aquí sí que, como estoy haciendo el cálculo en sobrepresión, puedo meter el tramo de unión. Si tengo, imaginaos, 2 metros y 2 codos de 87, ¿vale? Aquí sí que estoy calculando ya todo lo que es la presión que tengo que vencer aquí, más la de la vertical, ¿vale? Entonces, le doy a calcular. Y como veis, el diámetro se ha reducido con respecto al cálculo en depresión, ¿vale? Pero ojo, no nos dejemos llevar porque nos salen diámetros más pequeños. Tenemos que, insisto, asegurarnos de que podemos hacer el cálculo en sobrepresión para poder disminuir esos diámetros. Y nada más, en Dynagas luego tenemos otras opciones, pero bueno, son todas iguales. O sea, si es una chimenea que toma el aire de fachada, pues consiste en lo mismo. Tienes que meter siempre los mismos datos, el número de calderas, decir si es de condensación, la potencia de la caldera y lo mismo, la distancia entre pisos, la distancia al remate, y es muy sencillo de calcular y muy intuitivo. ¿Vale? Como podéis ver. Vale. Y por último, vamos a hacer un cálculo en cascada. ¿Vale? Cada vez vienen más cálculos de este tipo porque, bueno, tal y como vimos el otro día en una de las formaciones, pues ya se tiende mucho a hacer así configuraciones en cascada porque te da la posibilidad de apagar una caldera y encender otra, e ir regulando la potencia según las necesidades, ¿vale? Entonces, voy a buscar un ejemplo. Supongamos que tenemos supongamos que tenemos un trazado como este, 2 calderas, un conducto de unión y van a una única chimenea. ¿Cómo haríamos el trazado de esta caldera, de esta chimenea? Primero buscaría los datos de la caldera. Vale, ya los tengo aquí a mano. Entonces, como son calderas en condensación y tienen presión de impulsión disponible en la salida de humos, 70 pascales, tal cual hicimos para una caldera centralizada en condensación con sobrepresión, pues yo aquí ya puedo hacer el cálculo en sobrepresión, ¿vale? Ojo con este dato. Si no tenemos el dato de que la caldera da presión,
¿vale? Muchas veces te dicen presión de impulsión en la salida de humos, 0. Si te dicen 0, ya directamente hay que hacer el cálculo en depresión, ¿vale? Si te dicen un valor, como es este caso, presión, impulsión, ya puedes hacer el cálculo con sobrepresión. Entonces, para meter los datos, pues muy fácil, igual que el resto. Ponemos la provincia, número total de calderas. En mi caso, tengo 2 calderas. Entonces dejo 2. Gas natural, condensación, potencia. Me dice que está entre 186 y 47. 186 y 47. Ojo, una pregunta que también nos hacen muy a menudo. Aquí solo se meten los datos de una de las calderas. No hay que sumar la potencia de todas las calderas que tengas. Solo es el dato de una. Después tú, en el momento en que tú ya pones aquí un número, el programa internamente ya te hace los cálculos multiplicando por el número de calderas. Meto los datos, 45, 35. Me dice 50, 50 la presión. Caudal de humos. El caudal de humos me dan kilogramos hora. Son 2,69 y 90. Y el resto ya está. Ya no tengo que modificar nada más. Tengo lo importante, el caudal de humos, la presión. Le limité a 50, como hice antes, para un único aparato. Y le puse la potencia, la temperatura de humos. Bien. Ahora nos vamos a meter los datos del trazado. Entonces, conducto de unión. El conducto de unión se refiere al tramo que hay desde la salida de la caldera hasta el colector común donde se unen. ¿Vale? En mi caso es avanzo 800 y subo 1000, es decir, longitud 1,8 y altura sube, de ese 1,8 subo 1. ¿Vale? Diámetro. El diámetro tengo que poner el diámetro que me dice el fabricante que tiene la boca. Me dice conexión de humos, diámetro 200. Pues yo selecciono 200. En piezas. Dentro de esta longitud, ¿cuántas piezas tengo? Tengo un codo de 87 aquí. Pues le pongo un codo. También, dato importante, el conducto de unión solo metes el de una caldera. No tienes que sumar las longitudes de los dos tramos. Esto es, luego ya lo hace el programa por el número de calderas. Esta conexión, esta TD90, ya es la que yo pongo aquí para unir las calderas con el colector común. Colector se le llama a la parte esta, que es la que une las dos calderas. ¿Vale? Entonces el conducto de unión ya lo tendría, y me equivoqué aquí, que es un codo de 87. Este codo. Ahora el colector. Distancia entre generadores es la distancia que hay de la boca de una caldera a la boca de otra. En este caso es 1,5. Distancia a la chimenea. Aquí tenemos que poner la distancia que hay desde la última caldera conectada hasta la base de la vertical. En mi caso es 2000 más 1000, pues 3000. 3. Y dentro de esta longitud de 3 metros, ¿qué piezas tengo? Pues en mi caso, si veis hago un quiebro a 90, pues nada, le meto aquí un codo a 90. Y ya estaría el colector. Y ahora me quedaría la vertical. En la vertical tengo 8 metros, se corresponde la longitud con la altura. La gama dejo a todo esto, como siempre, podéis desplegar y seleccionar la gama que creáis conveniente. Yo le voy a dejar la chimenea aislada. Y en salida, pues también lo de siempre, puedes seleccionar el remate que tú tengas pensado ponerle. Y en conexión voy a dejar la TD90 porque en mi croquis pues tengo una TD90.
Le doy a calcular. Y aquí, ya veis, me dice los conductos de unión en 200, que es el diámetro de enlace de la caldera. El colector en 250 y la chimenea en 250. ¿Vale? Que es esto. Entonces, que sepáis que en este caso, por ejemplo, la chimenea pues salió bien dimensionada, ¿no? Si las calderas tienen una boca de 200 y me voy a una común de 250, pues entra dentro del sentido común que menos no puedes dimensionar la chimenea, no vas a ir a 200 de chimenea común. Pero imaginaos que a lo mejor aquí me saliese un diámetro muy grande, ¿no? Me salta a 350, por ejemplo. Que sepáis que a veces para poder reducir los diámetros tanto del colector de la chimenea, podemos jugar un poco con el conducto de unión. Es decir, yo, si aquí aumento el diámetro de la chimenea por encima del de la boca, ¿vale? Lo pongo en 250 muchas veces, lo que necesite, pues me permite reducir las pérdidas, cuanto mayor sea el diámetro, menos pérdidas tengo. Entonces me permite reducir las pérdidas y con eso también me permite disminuir el diámetro tanto del colector como de la chimenea. ¿Vale? Que sepáis que se puede jugar con estos valores y tú puedes ir viendo lo que necesitas. ¿Vale? Y bueno, ya es hora. Yo en principio están así vistos todos muy rápido. Si tenéis alguna duda, pues me decís. Y si no, ya sabéis que también os podéis, si tenéis algún caso muy complicado, porque a veces pues también hay casos que no son así tan intuitivos como estos, pues se envían a la oficina técnica y nosotros los hacemos o os los explicamos. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, finalizamos.